La Asamblea Constituyente fue el escenario para que se consolidaran unos procesos de paz que venían en curso, para que se protocolizaran, para que hicieran su aparición en la vida pública. El M-19, un movimiento socialista revolucionario que había en ese momento, el Quintín Lame, unas organizaciones indígenas. Infortunadamente, no fue el escenario para que se lograra la paz con dos organizaciones guerrilleras muy fuertes, las FARC y el ELN. Ahora bien, ese es un primer punto que me parece importante. La Asamblea Constituyente es escenario para consolidar unos procesos de paz, para que aparezcan en la vida pública ante el país las organizaciones que lo habían suscrito. Y hay que decir que esos fueron procesos de paz exitosos, de los más exitosos que pueda registrar la historia de Colombia, que tiene muchos procesos de paz, sobre todo en el siglo XIX. Segundo, muchas de las disposiciones de la Carta del 91 constituyen un mensaje de paz, en la medida en que la Constitución es una carta incluyente, en la medida en que la Constitución declara a la nación una nación multiétnica, multicultural, y en la medida en que se reconocen derechos políticos, económicos, sociales, culturales, ambientales, como no se había hecho en la historia de Colombia, y se institucionalizan unas acciones, las populares, la de tutela, que hacen efectivos esos derechos, que no los dejan como un canto a la bandera, no los dejan escritos. En esos aspectos, entonces, uno diría que la Carta del 91 también constituye un mensaje de paz. Ahora bien, no hemos logrado la paz total, definitiva, por múltiples razones. Desgraciadamente la violencia es casi que un mal endémico en la historia de Colombia. No hemos hecho las reformas que se requieren. Para mí, por ejemplo, hay una reforma que es clave para la consecución de la paz, la reforma territorial. Detrás del conflicto que vivimos hay una pretensión, a mi juicio válida, de las organizaciones subversivas por ejercer poder a nivel local y a nivel territorial, de unas áreas que ellos consideran históricas, que son suyas históricamente. Bueno, el drama está en que quieran gobernar y mandar en esas regiones a través del uso de las armas. Lo que deberíamos conseguir era que lo hicieran a través de una institucionalidad, a través de procedimientos democráticos, que conquistaran gobernaciones, alcaldías, corporaciones públicas, sin hacer proselitismo armado, dentro de un juego democrático. Pero para eso se necesita una gran reforma territorial que no hemos sido capaces de hacer. Necesitamos, para lograr la paz, hacer una reforma agraria. La Carta Política de 1991 es un naipe de muchas cartas: carta ecológica, carta participativa, carta incluyente, carta de derechos y, fundamentalmente, carta para la paz. Y es una carta para la paz porque el escenario de la Asamblea Nacional Constituyente fue un escenario de reconciliación. Ahí nos encontramos secuestrados con secuestradores, exguerrilleros con gente civil, liberales, conservadores, indígenas, campesinos, obreros, poetas, locos, desocupados, desempleados, en fin. Se dio cita en la Asamblea Nacional Constituyente en un ejercicio de tolerancia, en un ejercicio de convivencia, el variopinto país colombiano, el sancocho nacional. Y ahí discutimos temas esenciales como el tema de la convivencia y la paz. Y suscribimos la Constitución, que es producto del consenso, como un verdadero pacto de paz. El artículo 22 nos dice: la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento. Están en mora nuestros gobernantes de hacer efectivo ese derecho deber de la paz. También, por supuesto, la paz está incorporada en el texto constitucional cuando establece en múltiples normas y en los fines esenciales del Estado y en su preámbulo la búsqueda de la convivencia pacífica y la paz entre los colombianos. Entonces,
La Constitución del 91 como Carta para la Paz permitió el arribo de viejos contrincantes a un escenario de convivencia y reconciliación. Recibió a guerrilleros que se avinieron a la dejación de armas y suscribieron la paz, como el EPL, como el Quintín Lame y como el PRT. Y también porque el texto constitucional es un texto para la convivencia pacífica, es decir, para tomarse el poder sin el uso de la violencia y para dirimir nuestros conflictos sin matarnos los unos a los otros. La Carta del 91 es una carta para vivir la democracia, para vivir la vida, no para matar la vida. La Constitución de 1991 en sí mismo fue un hecho de paz, porque ese escenario se construyó con la decisión y la voluntad de cerca de 4 o 5 grupos insurgentes que dejaron las armas para ingresar colectivamente a la Asamblea Nacional Constituyente, lo que permitió que el diseño de las instituciones que en la actualidad tiene Colombia hubiese sido consensuado por primera vez en forma pluralista y sin hegemonías. Recordemos que antes de la Constitución de 1991, por lo general, especialmente en el siglo XIX, las constituciones fueron producto de acuerdos por arriba de bandos que habrían logrado derrotar militarmente a sus opositores. Las constituciones se utilizaban como instrumentos de guerra, como instrumentos de paz romana, pero no como instrumentos de convivencia y de acuerdo social. Por primera vez en la historia constitucional colombiana tenemos un pacto que fue construido por bandos opositores, por distintos puntos de vista, por gentes que no creían en las instituciones anteriormente. Y lo que es más importante a mi manera de ver es que fue producto también de la voluntad de miles de insurgentes que dejaron las armas en forma voluntaria con el propósito de mostrar que había otro camino para cambiar las instituciones y la sociedad colombiana, que es el camino de la paz. Eso logró, a mi manera de ver, una revolución incruenta que ha tenido un impacto enorme en otros países de nuestro continente. Miremos el caso de El Salvador, miremos el caso de Ecuador, miremos el caso de Bolivia, miremos el caso de Venezuela. Todos estos países le dieron cabida a grupos que venían de la oposición de izquierda y que lograron hacer nuevas constituciones apelando al pueblo, apelando al voto, apelando a un mensaje de lucha política pacífica. Ese es un legado invaluable de la Constitución de 1991. Bueno, son 20 años desde la Constitución del 91, del Tratado de Paz, y la pregunta es, ¿qué pasó? La verdad es que se sentaron bases para hacer de la paz algo realizado con la democracia y con la justicia social. Se ha avanzado en Colombia en conciencia, en fortalecimiento de la idea de que los derechos humanos deben garantizarse, pero las fuerzas concretas, partidarias de la guerra, partidarias de la violencia, partidarias de apropiarse del Estado de manera clientelista, y todas estas fuerzas de un modelo económico bastante salvaje, pues se han impuesto frente a las fuerzas de la democracia. Entonces la paz es una tarea pendiente, pero no quiere decir que haya sido infructuoso. Hay muchísimas corrientes políticas, sociales, de jóvenes, de mujeres, de indígenas, de muchos sectores urbanos que han hecho de la paz un propósito de vida. Yo creo que eso hay que colocarlo en el centro de los análisis de la perspectiva, porque no estamos antes del 91 ni estamos en un tiempo perdido. Creo que hay un acumulado y ese acumulado seguramente marcará el futuro.